Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Qué bueno y qué oportunidad nos ha dado Dios el día de hoy de podernos reunir. Es un regalo de Dios, ¿sabías? Como es un regalo del Señor, debemos aprovechar los regalos que nos da nuestro Dios. Y como esto ha sido un regalo de Dios, vamos a disfrutar del regalo que Dios nos acaba de dar. Nos vamos a deleitar delante de su presencia, le vamos a alabar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vamos a estar dispuestos a recibir esa palabra que hoy el Señor tiene preparado para nuestras vidas, nuestros corazones, ¿sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos complicados. Pero ¿sabes lo bonito de todo? Que nuestra esperanza es una esperanza viva. No es una esperanza muerta que tiene mucha gente fuera, ¿verdad? No, nuestra esperanza es una esperanza viva. Y hoy quiero comenzar esta reunión con este texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has dado una nueva vida, Señor, como dice las Escrituras, Señor, para una herencia incorruptible, Señor. Nos has hecho tener una esperanza viva a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias porque este tiempo es un momento en el cual podemos alabarte, adorarte, Señor, y rendir nuestras vidas delante de tu trono, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, soberano y poderoso, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, y queremos presentarlo de principio a fin, que tú lo dirijas, Señor. Que tú toques nuestros corazones y hables a nuestras vidas, Dios mío, no solo a los que estamos hoy aquí presentes, sino a todos nuestros hermanos que están conectados junto con nosotros, Señor. Que tu presencia llene, Señor, cada rincón en donde nos encontremos en este momento, Dios mío. Gracias. Gracias porque sabemos que hoy, Señor, vas a traer palabra viva y eficaz a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder guardarla, Dios mío, en nuestros corazones y sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Y a ti queremos darte toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Ayer tuvimos un día, el viernes tuvimos un día hermoso de bautismos. Muchos hermanos subieron al puerto de la Cruz. Echamos de menos a otros que no pudieron subir. Pero sea como sea, tuvimos un día muy bonito, un día completo, un día hermoso. Sé que algunos han venido enfermos del estómago. No es mi caso, gracias a Dios. Pero sé que algunos a lo mejor comieron más de la cuenta. Y ahora pasa factura, ¿no? Pero bueno. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estamos preparados para recibir la palabra, ¿sí? Amén. El motivo de este mensaje en particular en esta tarde es el siguiente. Estamos siendo bombardeados continuamente a diario con noticias, con imágenes por todas partes. Y nosotros como personas, lógicamente, vemos esas noticias, vemos esas imágenes, escuchamos lo que pasa por aquí, lo que pasa por allá. Y uno de los objetivos que tengo con este mensaje en esta tarde, a través del cual ustedes van a recibir, yo creo que una información muy necesaria, es que la iglesia tenga un criterio propio y las ideas claras. Nuestra fuente de información no es la televisión, no es internet, no son los políticos de turno. Nuestra fuente de información fidedigna es la Biblia, es la palabra del Señor. Y hay cosas que la Biblia dice que pueden resultarnos, digamos,
duras o difíciles, incluso hasta de entenderlas. Pero no nos olvidemos de que la Biblia no es un libro que está caducado. Lo que Dios prometió, lo que Dios dijo, sigue en pleno vigor. Y para nosotros la Biblia es, si no el pilar fundamental de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo, es el fundamento de nuestra fe. Porque a través de la palabra de Dios podemos conocer la mente, el corazón, la esencia de nuestro Dios, sus gustos, sus preferencias, qué es lo que demanda, qué es lo que espera de todos y de cada uno de nosotros como hijos de Él, qué es lo que le agrada, qué es lo que le irrita, qué es lo que le molesta. La Biblia es un libro tremendamente completo y fundamental para la vida, crecimiento y desarrollo de cualquier creyente que se proponga en serio, pues servir al Señor y estar bien preparado, como dice la Biblia, para poder presentar respuestas con mansedumbre y reverencia cuando nos hagan preguntas. Y por eso en esta tarde este mensaje lo he titulado, no soy muy bueno para los títulos, lo reconozco. A lo mejor para otras cosas soy un poquito mejor, pero para poner títulos soy muy malo, créame. Pero se me ocurrió poner al mensaje de hoy antisemitismo o algo así, como ¿hay antisemitismo en la iglesia? Claro, habría que definir lo que es el antisemitismo, que es una palabra que estamos oyendo mucho últimamente. Estamos oyendo hablar mucho de la franja de Gaza, de Israel, de los hutíes, de los sirios, etcétera, etcétera. Y cada día cambian las noticias a una velocidad realmente pasmosa. Estamos meditando y reflexionando en una noticia, de repente viene otra y mañana viene otra y parece como que la que viene superó la del día anterior. Y tenemos que estar bien arraigados, bien metidos en el Señor y en su palabra para que sepamos responder adecuadamente y sepamos y sobre todo tengamos una lectura espiritual de lo que está sucediendo. Porque sin una visión espiritual este mundo nos volvería locos a cualquiera. Minutos antes de subir a esta plataforma, una hermana que está presente esta tarde en esta iglesia me dio una noticia terrible, terrible. Uno de sus vecinos, alguien que vive aquí detrás de la iglesia, hoy se quiso suicidar y se tiró desde un 5º piso. No se mató, pero me imagino que no estará muy bien que digamos. Y le decía a esta hermana, me llama la atención que a veces hay creyentes que quieren ir de misioneros a la India, a la China, a Pakistán o por ahí por el mundo. Y a veces tenemos la necesidad más cerca de nuestra casa de lo que nos podemos imaginar. Y como pastor pienso y digo, fíjate, llevamos 23 años en este lugar y un vecino que vive detrás de la iglesia hoy se tiró del 5º piso para quitarse la vida. Qué tremendo, ¿no? No es el primero que ocurre en la zona, ¿eh? Ya ha habido otros casos y justamente también en día domingo. Así es que la gente está desesperada, la sociedad está vacía, confundida, sobre todo los que ya tienen una cierta edad, que ven cómo va evolucionando y cambiando la vida y la sociedad. Llegan un momento que sin Dios no me extraña, no me sorprende lo más mínimo que se quieran quitar la vida, que estén amargados, frustrados, deprimidos, angustiados, con miedo y sin ningún deseo de vivir ni de luchar más. Y es algo que estamos viendo mucho en España en los últimos tiempos, sobre todo también en la juventud. Jóvenes que no le ven un futuro, que ven que no se pueden nunca independizar, no pueden comprarse su casita, no pueden ser independientes, tienen que estar todavía un año y otro año dependiendo de sus padres. No hay trabajo, no hay alternativas, no hay un horizonte lo suficientemente claro como para decir, bueno, lucho, me preparo unos cuantos años y después podré tener esto y aquello. Y hay muchos jóvenes que han optado por irse del país, muchos, miles. Han ido a otros países, sobre todo los que tenían alguna carrera universitaria, algún título, viendo que aquí no había posibilidades de un futuro que tuviera que ver con su profesión, con su carrera. Muchos se han marchado, otros evidentemente han venido, pero sea como sea, vivimos en un mundo loco. Anoche no sé cómo me llegó por internet un pequeño vídeo de un señor que estaba reparando un cassette. Yo sé que voy a hablar ahora en lenguas para muchos de ustedes, pero los que tienen interpretación de lenguas me van a entender perfectamente. Estaba reparando un cassette y había
había unos tornillitos que se quitaban, porque cuando se doblaba la cinta que había dentro, pues había que colocarla, había que pegarla, había que volver a ponerla. Tenías que dar unos golpecitos para que las rueditas se movieran. Oye, y me entró una nostalgia, tú. Me entró una cosa de decir, jolín, yo quiero otra vez tener los cassettes. Y quiero otra vez tener el Walkman, ¿no? Y el teléfono ese que tenía la rueda, ¿no? Pero ya esas cosas pasaron y nunca más volverán. Y ves a un niño pequeño, y lo veo por ejemplo en Adriel, jugando con un teléfono que tiene más tecnología que el primer cohete que los americanos lanzaron hacia el espacio en los años 60. Y vemos que el mundo está cambiando de una forma tremenda y más que va a ir cambiando. Me acuerdo cuando teníamos las pesetas, no existía el euro, ni siquiera soñábamos en que algún día, después de más de 100 y pico de años en este país, desapareciera esa moneda, pero no solamente la peseta y el franco y la lira y todas las monedas de Europa, y las fronteras desaparecieran y pudiéramos sacar billetes de avión y hacer transferencias bancarias y poder hablar viendo a la persona a través de una pantalla de teléfono o de un ordenador. Eran cosas impensables hace unos cuantos años atrás. Pero a pesar de que el mundo ha cambiado y más que va a ir cambiando, la Biblia sigue siendo la misma. Seguimos leyendo la misma Biblia, las mismas parábolas, las mismas profecías, las mismas promesas, los mismos personajes. Seguimos hablando de Abraham, de Moisés, de David. Seguimos hablando del Espíritu Santo, seguimos practicando la Santa Cena, seguimos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, seguimos hablando de la Nueva Jerusalén y eso no ha cambiado, gracias a Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos las raíces bien profundas y que estemos bien arraigados en el Señor y en su palabra para saber cómo comportarnos en esta época. Ahora, si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano Jerónimo nos traía en esta tarde, él se detuvo en el versículo 12 de Génesis 13. Yo voy a leer el resto del pasaje, que es muy interesante y quiero que presten atención porque aquí es Dios el que le está hablando a Abraham. Todavía no se había cambiado el nombre por Abraham. Y el Señor le promete a él y a su descendencia algo que parece mentira. Todavía hoy en día muchos no terminan de aceptar que esta fue una decisión unilateral de Dios, que Él la tomó porque es Dios y tiene todo el derecho de tomar las decisiones que quiera, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí le dice el Señor a Abraham en el capítulo, 13 de Génesis, el versículo 14, Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se separara de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Abraham no era judío. Abraham era iraquí o de este país chiquitito que se llama Kuwait en la actualidad. De ahí vino él con su esposa, con su padre, con su sobrino Lot, y caminó por un camino que se llama la Creciente Fértil, que era el camino que hacían las caravanas porque en esos lugares había agua, había oasis y era mucho más largo lógicamente el camino, era como una especie de media luna, pero evitabas atravesar todo el desierto, que era prácticamente imposible hacerlo, y más en aquellos días, y que podías perder la vida muy fácilmente, tú y todo lo que llevabas contigo. Seguramente tardó meses, mucho tiempo, desde que sale de Ur de los Caldeos hasta llegar a lo que se conocía en aquel tiempo como Canaán. Todavía no se hablaba de Israel, todavía no se hablaba de la tierra que fluye leche y miel, sino de Canaán, es decir, donde vivían los cananeos, que eran los descendientes de uno de los hijos de Noé. Ustedes saben que Noé tuvo 3 hijos y cuando estos salen del arca junto con su padre y sus esposas, pues comienzan a reproducirse. Unos se van en una dirección, otros se van en otra dirección. Estaban los hijos o los descendientes de Can, que son los cananeos.
estaban los descendientes de Jafet y estaban los descendientes de Set. Y así se pobló toda la tierra. Y es interesante ver hacia dónde fueron sus hijos, porque así podemos ver de dónde vienen las naciones, ¿verdad? Unos se fueron en dirección a África, otros a Oriente Medio, otros se fueron en dirección a Europa. Y es bueno conocer esto para saber cuáles son tus orígenes, ¿verdad? Y saber de dónde vienen tus antepasados. Ahora bien, los cananeos se afincaron en ese territorio pequeño, ¿verdad?, que tiene menos de 90 kilómetros de ancho, que como vamos a ver en esta tarde, es desde el río hasta el mar, desde el río Jordán, que es la frontera natural entre lo que es hoy en día Jordania e Israel, y el Mare Nostrum, o el mar Mediterráneo, que empieza en Israel y termina en España, o si prefieren, empieza en España y termina en Israel, como quieran. La cuestión está en que Abraham tuvo 2 hijos, eso todo el mundo lo sabe. Pero de esos 2 hijos, el que Dios escogió para que fuera su heredero fue a Isaac, el que tuvo con su esposa Sara. Porque él había recibido una promesa de que tendría un hijo que podría heredar toda su fortuna, y viendo que el hijo no venía porque él era ya muy anciano, su esposa también, pues tuvo una relación, digamos, extramatrimonial, aunque en aquellos tiempos parece que se permitían ciertas cosas, con una criada de su esposa llamada Agar, que era de origen egipcio, no era árabe, era egipcio, de Egipto. Los egipcios no son árabes. Y ese hijo nació y se llamó Ismael. Y la Biblia lo define en hebreo con los siguientes términos: Pere Adán. Dice, será un Pere Adán. Pere Adán significa, en el orden que lo voy a decir, salvaje, hombre. No un hombre salvaje, sino que prevalece la naturaleza, el carácter, la esencia de ese personaje. Será un salvaje humano, un salvaje hombre, un Pere Adán. Cuando llega a una edad, la Biblia nos enseña que Abraham recibe la orden de tener que expulsar a este hijo, Ismael, al cual lógicamente él amaba, junto con su esposa Agar. Y él tiene otro hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. La palabra Isaac, Yishak en hebreo, tiene al principio del nombre una letra muy pequeña que se llama la letra Yod, que cuando se coloca en esa posición habla de futuro. Es decir, el que te hará reír en el futuro, ¿de acuerdo? Ese fue el hijo que tiempo más tarde Abraham llega al monte Moriah y está a punto de sacrificarlo, pero todos conocemos el resto de la historia. Entonces, la descendencia de Abraham pasa por Isaac, después pasa por Jacob y a continuación por todas las tribus de Israel, que ya todos las conocemos, ¿verdad? Isaacar, Zabulón, Benjamín, Gad, Aser, Manasés, etcétera, etcétera. El Señor le prometió a Abraham, a él y a su descendencia, ese territorio en particular, lo que hoy en día conocemos como Israel, el pueblo de Israel. No siempre fue fácil vivir en aquel lugar. De hecho, no es fácil vivir en aquel lugar. Abraham tuvo que descender a Egipto un tiempo para buscar alimentos y sobre todo agua, porque en Canaán había escasez y sus animales se morían. Después de un tiempo, la Biblia nos enseña que también sus descendientes tuvieron que volver otra vez a Egipto a buscar comida en la época de José. Después de 400 años en Egipto, viviendo allí, no todos los 400 años fueron como esclavos, pero mucha parte sí, vuelven otra vez rumbo a la tierra prometida y todos conocemos el resto de la historia, con Moisés, que los saca, cruzan el mar Rojo y los lleva casi hasta la frontera de la tierra prometida, y él muere en un monte en el país de Jordania, y dice que ese monte se llama el monte Nebo. El monte Nebo significa en árabe el monte del profeta, porque profeta en hebreo se dice Naví, y en árabe el monte Nebo. Y allí murió allí murió Moisés. Y entran a la tierra prometida, ya se llama así, la tierra que fluye leche y miel, con un tal Josué. Repito, no siempre fue fácil para los descendientes de Abraham vivir en aquel territorio. Aquel territorio, cuando ellos entran, está habitado. Está habitado por gente que tienen sus territorios, pero han decidido también apropiarse de ese lugar. Por ejemplo, los habitantes de la isla de Creta,
los cretenses, que no tiene nada que ver con los cretinos, decidieron irse a vivir a la costa de Israel y se apropiaron de parte de la costa de lo que hoy en día es Israel y tomaron posesión de algunas ciudades que hasta el día de hoy, curiosamente, se siguen llamando igual. Por ejemplo, la famosa Franja de Gaza, eso era de los filisteos. Allí vivía Dalila, ¿se acuerdan? Aquella que hizo pecar al juez de Israel llamado Sansón. Ellos tenían la ciudad de Askelón, tenían la ciudad de Asdod, tenían Ecrón y tenían Gat. Esas 5 zonas, digamos, costeras, estaban bajo posesión de ellos. Ahora es interesante, y no me voy del hilo, pero sígame por favor. Es interesante que esos filisteos que eran de origen de la isla de Creta, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, quédate en la iglesia que yo he abierto y fundado en la ciudad o en la isla de Creta, cuando Pablo le escribe una carta a Tito después de años, él dice cómo es el carácter de los cretenses. Léanlo para que vean, es una tarea que les dejo. ¿Cómo definió el apóstol Pablo a los habitantes de Creta que fueron y tomaron posesión de estas ciudades que les acabo de mencionar ahora y que los conocemos como el nombre de los filisteos? Y solamente les voy a dar un dato. Una de las cosas que Pablo dice como característica de la gente de esa zona es que son siempre mentirosos. Siempre mienten. La mentira es su valor más importante. Son capaces de mentir si el fin justifica los medios. Y otros datos más que ustedes los encontrarán. Ahora bien, Dios decidió, no lo decidió Abraham, no lo decidió Moisés, no lo decidió nadie, lo decidió Dios, que ese territorio sería para Abraham y para su descendencia. Y a los judíos se les conoce como semitas, porque son descendientes no de Jafet, no son descendientes de Can, serían cananeos, sino son descendientes de Set y son, por lo tanto, semitas. Y el término antisemita significa, tomen nota, persona que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos o hacia su cultura o su influencia en el mundo. Un antisemita, ya digo, es una persona que es hostil, es agresiva, a veces también con acciones, no solamente con sus palabras. Una persona que está llena de prejuicios, de rechazo hacia los judíos, su cultura o su influencia. El antisemitismo intenta demonizar o castigar a los judíos o a las personas que sienten afinidad por Israel o por los judíos. Es interesante notar que cuando venía ahora caminando hacia la iglesia, no sé por qué me volví y miré a lo alto de un edificio y vi una bandera palestina. Y estoy seguro que no va a tener ningún problema esa persona que vive en esa casa por haber colocado en el balcón o en la ventana de su casa una bandera palestina. Pero si tú o yo o cualquiera de nosotros se nos ocurre poner una gran bandera, por ejemplo, de Israel, en la ventana de tu casa, en tu coche o en donde sea, probablemente más de una persona te va a criticar, te va a insultar o te va incluso hasta agredir. Ahora, lo curioso es que se habla, por ejemplo, de Palestina sin conocimiento de causa. Por ejemplo, si ustedes observan la bandera palestina, ¿alguien sabe cómo es la bandera palestina? Si puedes buscármela ahí en internet, pon bandera palestina y me la pones un momentito aquí, te lo agradezco. La bandera palestina tiene 3 colores. Tiene el color negro, el blanco y el verde. Y luego tiene así como un triángulo rojo. Pero no tiene estrella. Es exactamente igual que la bandera de Jordania. La bandera de Jordania y la bandera de los palestinos es exactamente igual, los mismos colores, en la misma posición, con la diferencia de que la bandera de Jordania tiene una estrella y la bandera de Palestina no tiene ninguna estrella. Pregúntale a los que ponen en sus habitaciones o vamos a cualquier manifestación pro-Palestina que te explique por qué la bandera palestina tiene estos 3 colores. ¿Qué representan cada uno de ellos? Alguien hace poco me mandó un estudio acerca de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis,
tratando de encontrar ahí una explicación de la bandera palestina, ¿no?, en los caballos del Apocalipsis. Pero no voy a ir por ahí. Pero permítame decirles que cada una de esos colores de la bandera palestina representa un califato. Ahora diré lo que es un califato. El color negro representa al califato abasí. El color blanco representa al califato de los omeyas. Y el color verde representa al califato de los jatemí. ¿Tenemos la bandera? A lo mejor el Señor no quiere que la pongamos, ¿no? Eso es lo que significa. Son 3 califatos, el de los abasí, el de los omeyas y el de los fatimí. Un califato es un sistema de gobierno que lo lidera un califa y que se considera el sucesor o el representante del profeta Mahoma. Y tiene todo el poder religioso, civil y militar. Quiero decirles para vuestra información que en España hubo un califato en la ciudad de Córdoba, desde el 929 hasta el 1010 después de Cristo. Ahí la tienen la bandera. Vale, quítala porque es demasiado exagerado. Quita. Vale. Pero ¿se dan cuenta los 3 colores? El sueño de muchos a lo largo de la historia ha sido extender un califato en todo el mundo. Por supuesto, también volviendo a apropiarse de lo que ellos llamaban el Andaluz. El Andaluz es lo que llamamos nosotros la península o la península ibérica. Porque en el Islam se considera que todo territorio que en un momento determinado perteneció o estuvo bajo la influencia o bajo el poder del Islam tiene que volver a ser recuperado para la honra del profeta y del Islam. Por eso el sueño de muchos es volver a recuperar las tierras que perdieron. Aunque el sistema de califato fue abolido en el año 1924, cuando el Imperio Otomano se disuelve y ahí nace, digamos, Turquía, muchos de ellos siguen soñando con que algún día en Europa y en Oriente Medio y en muchas naciones de la tierra haya un califa, haya un líder que tenga en sí mismo todo el poder militar, político, civil, religioso, y el mundo se rija no por la Biblia, no por los principios y valores que hemos tenido durante siglos en este continente o en nuestras vidas, sino única y exclusivamente por las leyes del Corán y por el profeta Mahoma. Ahora bien, es increíble ver cómo hay creyentes que todavía no tienen claro lo que está sucediendo, porque no tienen un conocimiento de la palabra del Señor. Se olvidan de que ese territorio le pertenece a los descendientes de Sem, es decir, a la descendencia de Abraham, que son los hijos de Israel. Y no solamente lo dice aquí, sino que cuando cruzan el río Jordán, porque lograron cruzar el río Jordán en la época de Josué, escuchen estas palabras tremendamente interesantes que dicen así: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No a los hijos de Ismael. Los hijos de Ismael son los árabes, que son tremendamente ricos, tienen millones de metros cuadrados. Son casi las naciones más ricas de la tierra. Vean cómo viven los descendientes de Abraham y son multimillonarios, no les falta de nada. Tienen vastos territorios, tienen petróleo, viven como nadie vive en el mundo. Es decir, Dios no se olvidó de los descendientes de Ismael. Dios también prosperó y bendijo a las naciones árabes, ya lo creo. Pero el país de Israel es tan pequeño, tan insignificante, que si ustedes ven un mapa, ni siquiera se puede poner el nombre Israel dentro, sino que siempre se pone fuera de lo pequeñito que es. Y ese lugar tan pequeño, que es una encrucijada, ¿verdad?, es el que Dios ha decidido darle, como dice aquí, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por eso le dice, si quieres tomar posesión de este país pequeñito, pero que al fin y al cabo es el que les tocó a ustedes en heredad, tienen que pisarlo, tienen que conquistarlo, tienen que tomar posesión de él. Y dice aquí algo muy interesante, porque aquí están las fronteras bíblicas, no las fronteras que marcó la ONU,
No las fronteras del 48, 47 o 67, no. Las fronteras bíblicas. Tenemos que saber desde dónde hasta dónde tiene derecho esta gente a estar allí. Presten atención. Dice el Señor, versículo 4, desde el desierto y el Líbano. Ahí menciona la Biblia el Líbano. El Líbano nunca ha sido de Israel, pero según la Biblia, algún día el Líbano también tiene que formar parte del territorio de Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Yo no sé ustedes cómo están de geografía, pero el río Éufrates, ¿dónde está, hermanos? El río Éufrates junto con el Tigris está en Mesopotamia. Está en lo que hoy en día ocupa el territorio de Irak, la antigua Babilonia. Es decir, que el Señor les prometió a este pueblo, a esta gente, desde el desierto hasta Irak, tomando también en cuenta lo que sería hoy en día Jordania y tomando también en cuenta lo que es el Líbano. Un territorio enorme que nunca lo pudieron tener bajo control, pero esas son las fronteras bíblicas que el Señor ha establecido para este pueblo, para esta gente. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, es decir, hasta el Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que se la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso no lo escribió la ONU. Eso no lo han decidido 4 rabinos en una habitación a escondidas. Eso ni siquiera lo decidió ningún político. Ni siquiera la iglesia cristiana dijo, bueno, vamos a darle este territorio a ellos, sino que es una decisión unilateral de Dios. Dios fue el que repartió al principio de los tiempos pedazos de tierra, zonas, para que las 70 naciones que se registran en el libro del Génesis supieran desde dónde hasta dónde podían vivir. Si les interesa a ustedes este tema, que a mí es un tema muy apasionante, vean las 70 naciones que menciona la Biblia y dónde vivían cada una de ellas. Y todas tenían recursos naturales, y todas tenían fuentes de aguas, y todas tenían mucho terreno para poder criar a sus familias, sus ganados, y para poder plantar y sembrar. Y lógicamente también al pueblo de Israel Dios decidió darle un trozo de la tierra que es de él, porque la tierra no es del hombre, la tierra es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir el salmo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios, como el dueño de la tierra, decide repartir, como cuando un padre muere o está en vida, darle a sus hijos la parte de la herencia que le corresponde. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando dice la Biblia que él plural, les repartió los bienes, tanto a uno como a otro, tanto al menor como al mayor. Dios también repartió su mundo, el que había creado, a las 70 naciones, que lógicamente eran las únicas que existían en aquel momento, pero que se fueron extendiendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es el problema? Cuando una nación no está contenta con lo que tiene y quiere apropiarse de lo que tiene el otro, y eso se llama envidia. Cuando yo no estoy contento con el territorio, con la zona que Dios me ha dado, y quiero lo del vecino. Y entonces ahí vienen las guerras, ahí vienen las invasiones, ahí viene quién es el más fuerte, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente ya como 19 o 20 años, Israel decidió entregarle a los palestinos un territorio hermosísimo. Un territorio que lo conocemos como la Franja de Gaza. Un territorio donde vivían judíos, donde habían enterrado a sus seres queridos, donde había colegios, hoteles, universidad,
playas maravillosas, para que pudieran vivir en esa zona los pocos palestinos que había en aquel momento allí. Se fueron reproduciendo y pasaron del año 1948, de ser aproximadamente 150,000, a ser en la actualidad más de 2,5 millones. Y no solamente tienen esa zona, sino que tienen otras regiones y tienen otras partes. Durante años y años recibieron millones y millones y millones de dólares de todas las naciones de la tierra, incluida la Comunidad Económica Europea, incluido, por supuesto, España, que dicho sea de paso, España es uno de los países más antisemitas, si no del mundo, por lo menos sí de Europa. Tenemos un gobierno, tenemos un país, tenemos un presidente que es totalmente antisemita, antijudío, y que no quiere bajo ningún concepto que ese pueblo siga estando allí. Y vemos cómo hay un eslogan que ha sustituido al famoso Heil Hitler de la Segunda Guerra Mundial. El eslogan hoy en día que todo el mundo cacarea y todo el mundo canta sin saber lo que están diciendo es: Palestina libre desde el río hasta el mar. La pregunta es: ¿libres de qué? Porque si quieren una Palestina libre, ya podían haberla tenido hace mucho tiempo. Pero si estudiamos la historia y somos objetivos y no vamos a un lado ni a otro, sino simplemente objetivos, personas que analizan fríamente la cruda realidad, algunos pueden decir: pero los judíos le robaron la tierra a los palestinos cuando declararon en mayo de 1948 la independencia de Israel. Allí en Tel Aviv, allí Ben Gurión, ese es el nombre que lleva el aeropuerto de Israel, David Ben Gurión, declaró el Estado de Israel en 1948 y le robó la tierra a los palestinos. Pero si uno estudia, te das cuenta de que antes de que ellos declararan su independencia, allí no había un Estado palestino. Allí estaban los ingleses. Sí, hermanos, los ingleses que se habían apropiado de ese territorio después de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Las naciones que ganaron se repartieron el mundo. Y a los ingleses les tocó, digamos, esa parte, incluida también Jordania. Y como tenían muchos problemas con los jordanos, pues decidieron inventar, crear un país de la nada, que según la Biblia se llamaba Moab, que en la actualidad se llama Jordania, porque está al lado del río Jordán, y se la dieron a la familia de los hashemitas. Porque en la bandera de Jordania no solamente están los 3 colores, el negro, el blanco y el verde, sino que hay un triángulo rojo con una estrella en el medio, y la pregunta es: ¿y eso qué significa? ¿Qué representa el color rojo de la bandera jordana? Representa a la familia hashemita. Y el único lugar del mundo, los únicos lugares del mundo donde los hashemitas, ¿quiénes son los hashemitas? Son árabes, ¿verdad? Es como una especie de clan. Hay muchos clanes dentro del mundo de los árabes y uno de ellos son los hashemitas. Solamente hay 2 lugares en el mundo donde hay reyes hashemitas que están en este momento gobernando sus países. Uno de ellos es Jordania y el otro lo tenemos aquí enfrente. ¿Saben cuál es? Marruecos. El rey de Marruecos es hashemita. Así que estudien cómo eran los hashemitas, cómo eran las estrategias de apropiarse de los terrenos de los hashemitas, y se van a dar cuenta de cómo se ha ido repitiendo la historia y de cómo un territorio enorme que era de España antiguamente, que era el famoso Sáhara español, España lo perdió, y a quién les pertenece en la actualidad. Entonces, para conocer lo que va a suceder, he dicho muchas veces que hay que conocer el pasado. Y tenemos enfrente de nosotros, a menos de 120 kilómetros de distancia, tenemos a un rey hashemita que cuando dan las clases de geografía en sus escuelas en Marruecos, dentro del mapa aparecen las Islas Canarias, las 7, como pertenecientes al país de Marruecos. Así que yo no sé si veré en algún momento la invasión de las Islas Canarias, pero tal vez algunos de ustedes a lo mejor las verán en el futuro. Si comenzamos a escuchar en televisión toda la información referente a los palestinos, toda la información referente a Israel y todo lo referente a lo que está sucediendo, uno puede llegar a conclusiones totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo y se repite, porque sabes que una de las técnicas es repetir muchas veces una mentira hasta que cale en la sociedad
hasta que la gente la repita, la interiorice y se convierta, según ellos, en una verdad. Pero nosotros sabemos que por mucho que repitas una mentira, no se va a convertir en verdad. Pero es el sistema que ellos utilizan. Por ejemplo, los medios de comunicación en España están totalmente sometidos al gobierno. No son objetivos. Ningún periodista tiene ningún futuro en ningún canal de televisión, me da igual si es la 3, la 5, la Sexta o la que sea. Ningún periodista con una voz discordante, con una opinión diferente, tiene futuro en este país como periodista. Tendrá que irse de España, como se han ido muchos. Como por ejemplo el famoso periodista César Vidal, que se tuvo que ir corriendo de España, porque incluso lo habían puesto en la lista para quitar su vida de medio. Por lo tanto, estamos en una sociedad donde vemos que si no opinas como la mayoría, eres mal visto. Te van a cuestionar, te van a criticar y van a decir, este hombre es un retrógrado, este hombre es una persona homófoba, esta persona no tiene amor. Incluso hay creyentes que piensan que si opinamos de una forma diferente, y no es que yo estoy aquí como Aladid del Estado de Israel defendiendo a Israel, yo no tengo que defender a Israel de nada. Es más, si somos objetivos, Israel en este momento está en su peor momento espiritualmente hablando. Israel ni siquiera está cumpliendo la ley de Moisés, porque ni siquiera podrían cumplirla, porque más de 400 de los 613 mandamientos de la ley no se pueden cumplir porque no hay templo. Por lo tanto, Israel no puede cumplir ni con la ley de Moisés, ni quiere saber nada del Evangelio ni del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la situación espiritual de Israel, un mismo profeta de ellos la definió y ahora la vamos a leer, que es terrible. Pero sí estoy aquí para decirles que nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y no es que uno se haya fanatizado, porque mi identidad como creyente está más que clara y está a prueba de bombas, y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Pero sí digo, mis queridos hermanos, que cuando se dice que, por ejemplo, no está entrando ayuda humanitaria a Gaza, es rotundamente falso. Han entrado más de 150,000 toneladas de comida. Y la pregunta es, ¿y por qué no va a manos del pueblo? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué las familias tienen que mendigar por un trozo de pan o por un saquito de harina o por un paquete de arroz? ¿Por qué? Porque todos sabemos que en cuanto entran esos camiones, que han sido cientos y cientos y cientos de camiones, los que están allí gobernando la franja de Gaza, y todos sabemos quiénes son, se apropian de esos recursos y prefieren matar a su población de hambre antes de compartir los beneficios que han recibido de muchas naciones de la tierra. ¿Han oído ustedes alguna vez en la historia que una nación le da de comer a sus enemigos todos los días? Es curioso, ¿verdad? Pero en la franja de Gaza hay comida para más de 6 meses, comiendo 3 veces al día sin ningún problema. Pero no llega el alimento al pueblo porque los que están en el poder les roban al pueblo, y después es muy fácil siempre echarle la culpa a los judíos porque son los malos, porque son desproporcionados en su ataque. Hace unos días hablé con un señor de Madrid en una organización evangélica. Quiero que mañana estén atentos a un programa que voy a hacer en directo por la tarde lo haré en directo por Facebook, después lo subiremos a YouTube. Vamos a hablar muy interesante acerca de todo esto y de una carta que hemos recibido recientemente. Y una de las personas me decía que Israel lo que hace es que ataca desproporcionadamente al enemigo. Entonces yo le dije, bueno, lo que tienen que hacer entonces es mandarle una carta al presidente de Israel y decirle que a partir de ahora peleen con arcos, con flechas y con tirachinas para que sea una guerra proporcionada. Pero los 10.500 cohetes que mandaron desde la franja de Gaza hacia territorio israelí no hacían daño, no mataban. Nosotros lo vivimos en carne propia la semana pasada. No estoy hablando como algunos hablan sin saber, sin haberse movido ni siquiera del barrio donde viven. Yo he ido durante más de 20 y tantos años a Israel, y la semana pasada con mi familia yo estaba allí en Israel paseando por las calles de Jerusalén y nos tuvimos que meter en un refugio y tuvimos que meternos en una tienda porque sonaron las alarmas. Y díganme ustedes qué tendría que hacer cualquier país del mundo si está siendo atacado. ¿Bajar los brazos? ¿Rendirnos? ¿O tendríamos que pelear para que no vuelva a ocurrir la tragedia que ocurrió, por ejemplo, el día 7 de octubre, donde en menos de una hora 1.200 personas civiles, y eso es un delito de lesa humanidad? Es decir, cuando se ataca
a la población civil, eso es un delito muy grave, porque esa población civil no tiene posibilidades de defenderse. Que un ejército ataque a otro ejército y que se maten entre ellos, eso es otro tema. Pero cuando alguien armado entra en casas y mete en microondas a niños pequeños y termina con sus vidas, y asesina de una forma cruel, terrible, a personas civiles, eso es un delito que se llama de lesa humanidad. Y eso fue lo que ocurrió el día 7 de octubre, donde miles y miles de cohetes fueron lanzados contra un país, donde 15,000 personas que vivían en la franja de Gaza cruzaban todos los días a Israel para tener su puesto de trabajo. Y desde el 7 de octubre no solamente Israel, sino que el mundo entero cambió. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos que tener? ¿Amar a unos y odiar a otros? En absoluto. Como dijo nuestro hermano Eduardo en el Congreso en Escorial este año, amar a Israel no significa odiar a otras naciones, a otros pueblos. Pero sí tenemos que tener una visión clara de lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos todas, incluido Israel, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas de una manera u otra. 75,000 millones de dólares ya lleva gastado Israel en esta guerra. 75,000 millones de dólares. Y todos los túneles, quiero decirles como dato curioso, que la franja de Gaza tiene aproximadamente como unos 40 kilómetros de larga de costa mediterránea. Cuando las tropas israelíes entraron en territorio de la franja de Gaza, descubrieron, y todavía siguen descubriendo, que hay más de 750 kilómetros de túneles subterráneos. Esos túneles costaron millones. Se emplea mucha tierra, mucho cemento, mucho hierro, mucho hormigón. Con esos millones que se invirtieron con crear esos túneles, con el objetivo de atacar los kibutz, con el objetivo de secuestrar niñas, soldados, familias, etcétera, se podían haber creado cientos y cientos de mezquitas, cientos de colegios. Se podía haber restaurado toda la infraestructura de la franja de Gaza y haber convertido ese lugar precioso como era en uno de los lugares más atractivos y bonitos para el turismo a nivel mundial. Tienen historia bíblica. Podrían, por ejemplo, hacer museos para hablar de la historia de Sansón y Dalila. Podrían, por ejemplo, abrir hoteles, resort, spa de lujo para que pudieran ir allí todas las personas. Los cruceros podían haber ido, un buen aeropuerto, unos buenos atraques para los barcos. Lamentablemente, la cruda realidad es que un lugar maravilloso como era la franja de Gaza hoy en día es un montón de escombros y de ruina. Y lo peor de todo es que esto va, yo creo que para largo. Pero sí quiero que tengamos una cosa clara como cristianos. Israel no le ha robado nada a nadie. El único país del mundo donde pueden vivir los judíos se llama Israel. No tienen otro país. Los latinos, si quieren, pueden ir a Venezuela, a Colombia, a Argentina, a México, a Paraguay, a Uruguay, ¿verdad? Pero los judíos solamente tienen un pequeño país que no tiene más de 300 kilómetros de largo y menos de 90 de ancho. Son el 0,001% de la población mundial. Un país pequeño, pero un país que ha aportado tantos beneficios a la humanidad, tantas cosas que utilizamos a diario para poder tener una vida más cómoda. Todo eso se lo debemos a ese pueblo, que lo único que quieren es vivir en paz. Quiero que recuerden que el día 7 de octubre a las 6 de la mañana, aquello era un paraíso. Se podía pasear a cualquier hora del día. Había trabajo, había seguridad, había de todo. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, lamentablemente todo cambió. Y perdieron y mordieron, como dijo alguien allí, mordieron la mano del que les daba de comer. Y por eso ahora te vas a Israel y ves en las construcciones, no ves ni a un palestino. Todos son filipinos, hindúes, chinos. Toda la construcción del tranvía en Tel Aviv la han hecho los chinos. Todas las personas que trabajaban en los hoteles, ahora ¿quiénes son? Son chicas de Filipinas. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente se ha perdido la confianza. Esa confianza que dio de comer y trabajar a miles y a miles de personas durante tanto tiempo. Ahora, la iglesia no tiene que caer en la trampa de lo que está tratando de meternos en la cabeza el mundo. Los palestinos son los buenos y los judíos son los malos. Me hace mucha gracia, por no decir
tristeza cuando veo en manifestaciones pro-palestinas banderitas de los 7 colores. Si estos ignorantes supieran que si uno de ellos pone su pie dentro de ese territorio, te prenderían fuego y te tirarían de un 5º piso abajo, no se les ocurriría nunca más mezclar una causa con otra. Condenar al que ha sido atacado es la injusticia más grande del mundo. En ese lugar donde hemos estado recientemente, hay hermanos nuestros que nos piden oración. Los invitamos el otro día al hotel donde nos quedábamos y nos decían los hermanos, ¿por qué el mundo no nos quiere? ¿Por qué siempre somos los malos de la película? Nos echaron la culpa en la época de la Edad Media, en la peste negra, porque decían que fue por culpa de los judíos que la gente moría por la peste negra en Europa. Nos echaron la culpa de todos los males habidos y por haber en todas las naciones del mundo donde hemos estado. Pero sin embargo nosotros sabemos perfectamente que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene promesas y tiene un pacto que sí o sí lo va a cumplir con ese pueblo. Porque Dios no es como un hombre que promete y después no cumple o se olvida o hace todo lo contrario a lo que había prometido. Nuestro Dios no actúa de esa manera. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando promete y establece algo, Él lo va a cumplir. Y sabemos que Israel va a entrar en un periodo muy duro. La Biblia lo llama el tiempo de angustia de Jacob o el día del Señor, donde van a ser sacudidas pues todas las instituciones, lo político, lo religioso, lo económico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es entonces el motivo por el cual todavía, y digo esto con dolor en mi corazón, todavía no ha habido un quebrantamiento como el que yo esperaba que ocurriera el día 7 de octubre en Israel? ¿Habrá alguna explicación bíblica? ¿Habrá algún pasaje, hermano? ¿Habrá algún texto que nos pueda explicar claramente por qué este pueblo todavía, con lo que están pasando y con lo que han sufrido, sigue resistiéndose a entregarle sus vidas y a reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y como su Mesías? Claro que lo hay, hermano. Permítame leerles este pasaje del capítulo 29 de Isaías y con esto voy concluyendo. Y presten atención a este pasaje que realmente es extraordinario. ¿Cómo define este hombre? ¿Cómo explica Isaías a la perfección la situación actual, espiritualmente hablando, de este pueblo? Isaías capítulo 29, verso 9 dice lo siguiente: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Sabéis que la palabra videntes en aquellos tiempos también hablaba de personas que tenían que conocer y compartir la palabra de Dios. No tiene esta connotación negativa que tiene hoy en día esta palabra, ¿verdad? Es Dios el que ha cegado el entendimiento de todos sus predicadores, profetas, etc. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ahora escuchen esto. Tal vez es uno de los versículos más fuertes y directos que definen la situación espiritual de Israel en la actualidad. Dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Más claro agua, mi hermano. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce?
Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Acaso la obra le dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija a aquel que la ha formado, no entendió? Dios ha cegado temporalmente al pueblo de Israel. Y esa ceguera, ese rechazo temporal del Israel hacia el Mesías y hacia el Evangelio, ha enriquecido al mundo. De tal manera que lo que ellos rechazaron, millones de personas no judías, es decir, lo que la Biblia llama gentiles, abrazaron el Evangelio. Pablo lo entendió perfectamente cuando él dijo, ellos eran como una especie de olivo real, bueno, verdadero y bonito, pero al no querer saber nada del Mesías, Dios le arrancó las ramas. Y Dios hizo algo en contra de cualquier mente humana, en contra de la naturaleza, y es que injertó ramas de olivo silvestre en un olivo verdadero. Eso es un disparate. Pero dice, no te ensoberbezcas, porque no son las ramas las que alimentan el olivo, sino es el olivo el que alimenta las ramas. Y Pablo aún va más allá y dice, y poderoso es Dios para volverlos a injertar en el olivo verdadero, en el momento en el que se arrepientan y reconozcan su pecado. Llegará un momento bíblicamente en el que la nación de Israel, desde el más grande hasta el más pequeño, reconocerá su equivocación. Les puse el jueves la fotografía del último Mesías que han reconocido públicamente en Israel. Un hombre que ya murió, pero que muchos de sus seguidores esperan que resucite. Hay fotografía de este hombre por todo Israel y lo reconocieron como el rey Mesías. Bienvenido seas. Llegará un momento bíblicamente que Israel reconocerá su error y pedirán perdón a Dios y se quebrantarán. Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña en el libro del profeta Zacarías que verán algún día venir en las nubes aquel que traspasaron y harán gran lamentación por él y llorarán como mujer que pierde a su hijo. Tenemos que orar, hermanos queridos, para que entre quebrantamiento a ese pueblo y a todas las naciones de la tierra, incluido nuestro país. Es tan grande el orgullo, la soberbia, la religiosidad, que nos olvidamos de que Dios mira los corazones y no simplemente las palabras bonitas que en un momento determinado pueden salir de nuestros labios. La Biblia nos ordena a orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar para que ese pueblo caiga de rodillas y para que los pastores y los hermanos nuestros que están trabajando y pastoreando allí puedan algún día ver cómo sus congregaciones se llenan de personas de allí arrepentidos, reconociendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. No podemos separar al Hijo del Padre porque ambos son uno, dice la palabra. Así es que los tiempos que se avecinan van a ser tiempos sin lugar a dudas muy interesantes. Israel no se ha quebrantado, pero el Señor sabe cómo quebrantarlos. El Señor sabe cuáles son sus puntos débiles. El Señor sabe hasta dónde son capaces de aguantar. Y el Señor no va a perder esta batalla, porque el Señor va a gobernar en esa tierra, en Jerusalén, a todas las naciones de la tierra, cuando su pueblo Israel lo reconozca a Él como el Mesías, el único y el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano, y vamos a orar en este momento a nuestro Dios para que todas estas circunstancias duras, difíciles, terribles. Ninguna guerra es el agrado de nadie. En una guerra nadie gana, todos pierden. Y por supuesto Israel no es un país perfecto, ni mucho menos. Pero la iglesia tiene que enterarse y saber que tiene que ser luz para ellos, como ellos lo tenían que haber sido para nosotros antaño. Y oramos, Señor, para que tu perfecto plan y voluntad se cumpla en esa nación que hemos visitado tantas veces y donde tenemos hermanos y amigos, Señor, que hemos visitado en tantas ocasiones y que nos piden constantemente orar por nosotros. Señor, trae quebrantamiento, que te reconozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Porque no habrá cambios, no habrá paz, no habrá nada, a menos que reconozcan que tú eres el príncipe de la paz. Oh Señor, gracias te damos porque tu palabra es clara y nosotros queremos orar por este conflicto
donde tantas personas están sufriendo, donde tanta gente ha perdido la vida, Señor. Y tanto por un lado como por otro, todos están igualmente de perdidos y de necesitados, Señor. Todos te necesitan a ti, Señor. Por todos tú moriste en la cruz del Calvario. Tu sangre fue derramada por unos y por otros. Y lamentablemente ni unos ni otros te reciben y te creen. Pero pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo comience a hacer una obra espectacular en esas naciones duras, cegadas por la religión y el fanatismo, y puedan abrir sus ojos a la realidad de que el único que les ama y puede traer paz a sus vidas eres tú, amado mío. Gracias, mi Señor. Haz milagros, señales y prodigios. Manifiéstate, revélate, Señor, a esas personas, a los que están cautivos, privados de libertad, que clamen a ti, Señor, que invoquen tu nombre y tú te presentes en las celdas, en los túneles donde están en este momento privados de libertad, Señor. Oh Dios del cielo, tú lo has hecho muchas veces. Para ti no hay nada imposible. Yo te ruego, mi Señor, que todos estos pueblos caigan rendidos a tus pies. Fortalece las manos de nuestros hermanos, los pastores, iglesias, siervos tuyos que están allí predicando tu palabra, orando. Y ahora que vienen unos días duros y difíciles, donde nuevamente van a abrir la puerta a pecados terribles, abominaciones, antinatura, Señor. Que no presuman de un día del orgullo tal, sino que presuman de tener a Cristo en sus corazones y en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos maduros, firmes en la fe y anclados en tu palabra. Te lo pedimos todo en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Oremos cada día por este conflicto, que Dios ponga su mano y que se haga su perfecta voluntad. Yes, we